Hoy estaba en mi desayuno, como habitualmente lo hago, leyendo los periódicos, como habitualmente lo hago, y casi escupo el café cuando habitualmente estoy leyendo Reforma, y veo que como nota principal, el diario Reforma en portada, señala que México está más cerca de vivir un pico de la crisis por las pensiones. Tanto se ha hablado de este tema, no sé qué tanto se ha hecho o qué tanto se ha dejado de hacer, pero es que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en el 2025 el gasto en pensiones y jubilaciones del gobierno federal ha rebasado ya los 1.6 billones de pesos. Esto se trata de un incremento de 6.8% real anual. La cifra contempla el pago de pensiones, jubilaciones del IMSS, ISSSTE, Pemex, Comisión Federal, y no considera, esto es importante, el gasto de las pensiones del bienestar. Así lo han analizado distintos analistas. Me voy directamente con Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores. Carlos, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu público. Pues durante varios años hemos platicado esto, Carlos, sobre pues, lo que ocurre con la presión de las personas, que cada vez son más las que están en condición de jubilación, este bono demográfico, que la balanza se está inclinando ya para el otro lado. ¿Estamos ya en la antesala de algo que puede ser muy serio, Carlos? Mira, creo que ese es quizá el punto al que hay que un poco ir en contra de esa visión, mi estimado Jaime. Ya estamos ahí, es decir, la lógica de que quizá en algún momento vamos a llegar a un punto en donde las cosas se van a colapsar es una forma, en mi opinión, errada de ver la problemática. La problemática ya está aquí y nos está consumiendo crecientes recursos públicos que debiesen ir para otros propósitos: salud, educación, infraestructura, seguridad, los grandes temas que preocupan a los mexicanos, y se están yendo esos recursos escasos públicos por decisión a las pensiones. Entonces, el problema ya está aquí. ¿Se va a poner peor? Sin duda, estimado Jaime. Sin duda que se va a poner peor. Y es ahí donde me parece que es muy importante que cobremos conciencia, por un lado, como ciudadanos, como mexicanos, de que se vienen tiempos difíciles en materia de pensiones. Y por otro lado, y por supuesto, tomar individualmente precauciones, provisiones en el sentido de la necesidad de ahorrar más para nuestro futuro. Pero por el lado gubernamental, como de complacencia. Es decir, el problema ya está ahí, nos está robando los pocos recursos que tenemos, y robar es un decir, no quiero decir con esto que hay un robo. Los pocos recursos que tenemos disponibles, estamos destinando una gran cantidad para pensiones. Y el gobierno está en una actitud complaciente, como si nada estuviera pasando. Y creo que es ahí donde debemos de centrar la atención, Jaime. A ver, en la realidad, ¿qué está pasando hoy en el mundo de las pensiones? Quienes están en las leyes 73, quienes son previo a la del 97, ya están ahorita ya siendo pensionados. ¿Qué realidad están viviendo ese segmento de la población, Carlos? Ellos, esa generación, es la generación, vamos a llamar, beneficiada por un viejo sistema de pensiones que era, en términos generales, muy generoso. Quiere decir que todos de esa generación tengan grandes pensiones. Pero lo que sí es importante señalar es que esas pensiones están altamente subsidiadas. Es decir, lo que reciben no es lo que contribuyeron. El gobierno está aportando un complemento a esa pensión. Bueno, eso es lo que hoy nos está consumiendo 1.6 billones de pesos. Billones de pesos, que representa el 20% del presupuesto del país. Y esa generación se va a retirar la próxima década con esas condiciones. Ahora bien, la nueva generación, que es la generación Afore, pues esos están en otra condición, tienen otro sistema de pensiones, otras condiciones. Esos tendrán otro tipo de retos, el reto de la suficiencia, de si les va a alcanzar o no. Pero digamos, a esa generación ya las pensiones no estarán subsidiadas. El problema que tenemos hoy es, por un lado, el subsidio a la generación de transición,
antes del 97, llamémosle así, y por otro lado, el creciente costo de la pensión de adultos mayores, que ya el año pasado nos costó 500,000 millones de pesos, Jaime. La nota del Reforma me llama mucho la atención. Pone una como pico de la montaña en el 2032. ¿Qué va a ocurrir actuarialmente hablando? ¿Por qué ponen esa fecha como una fecha importante y no perderla de vista, Carlos? Me parece que ese comentario al que se hace en el sentido de que sí, de que ya habríamos alcanzado el pico del gasto, a lo que se refiere es que en el año 2034, según el analista que consultaron, ya vamos a alcanzar el punto máximo de gasto en pensiones de la generación de transición. A mí me parece que no va a estar ahí el pico va a estar más adelante, más hacia el 2040. Entonces nos quedan todavía 15 años, Jaime, de crecimiento del gasto de las pensiones de la generación de transición, al mismo tiempo que demográficamente el país está envejeciendo, cada vez más adultos mayores y por tanto la pensión de adultos mayores va a crecer también de manera muy importante. Y esa es la alarma. De hecho, la nota de reforma no alude a las pensiones no contributivas, a las de adultos mayores, cuando debería sumar las dos. Si sumamos los dos, hoy el país está gastando 2.2 billones de pesos en pensiones y es una cantidad que ya está más o menos consumiendo el 35% del total del presupuesto, Jaime. El crecimiento que se plantea de los últimos 10 años, del 2015, cuando eran 944 billones a 1.611 billones en el 2025, ¿es lo que actualmente tú habías analizado ya también en su momento y habías visto en su momento? ¿El crecimiento así en esa Creo curva? que está creciendo más rápido de lo que asumíamos. Si vemos para atrás las medidas, la evaluación que se hizo actuarial de este costo pensionario de la generación de transición, creo que está resultando más alto de lo que se temía, mi estimado Jaime. Y lo que va a romper esto es pues la vida. Esas personas comenzarán a morir y se dejará de pagar eso y ahí es cuando el pico va a descender. Así es, ahí es cuando el pico va a empezar a descender, cuando empieza, y perdón la palabra, a extinguirse la generación de transición. Pero falta mucho tiempo para que eso ocurra. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Pues el gobierno tendría que estar planteando posibles soluciones, reformas de algún tipo para tratar de mitigar este costo que está pues con una tendencia alcista muy grande. No se trata de cambiar las reglas del juego, pero sí habría manera de poder enfrentar este creciente costo, Jaime. Pero no, el gobierno parece, reitero, sentado un poco en la complacencia, de decir, no, pues ya hicimos reformas el sexenio pasado, ya no hay nada que hacer, ya solito esto es, digamos, inexorable y más bien vamos a recaudar más para pagarle a las pensiones a la generación de transición. Híjole, qué horizonte. Pues Carlos, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias. Nos dejas con tarea para quienes tengamos una Afore. Hay que tomar muy en serio la manera en la cual tenemos y pues proyectamos nuestro futuro y en el momento en que las cosas no empiecen a caminar bien, pues ahí están también nuestros ahorros y ese tipo de educación financiera básica. Carlos, gracias. Cuídate mucho. Un saludo, Jaime. Hasta luego. Hasta pronto. Un saludo a tu público. Igualmente, es Carlos Ramírez, él es consultor económico político en Integralia.